El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Señor, y en esta mañana, en esta semana, en esta mañana estaba meditando. Hay un programa que miro yo habitualmente de noticias y tiene una publicidad que de vez en cuando ahí durante el programa la ponen, que tiene que ver con la cosmética del automotor. A lo mejor usted conozca una marca que se dedica a eso, y hay un ex piloto que lo pasan dentro de la propaganda repasando para darle brillo a sus trofeos, y dice algo que tiene que ver con eso. Traverso, el flaco Traverso es el que está en esa publicidad. Y pensando en lo opaco y en el brillo y en lo opaco de la vida, recordé que el apóstol Pablo dice algo acerca de los cristianos, habla de resplandecer. Entonces busqué algún sinónimo de resplandecer y encontré en el diccionario de sinónimos y antónimos que es destacar o sobresalir. Resplandecer igual destacar o sobresalir. Y pensé en los cristianos, que tanto resplandecemos, es decir, que tanto nos destacamos o sobresalimos en medio de la sociedad en la cual nos toca vivir. Entonces comencé a meditar en las palabras del apóstol Pablo y recordé que también el Señor trajo a mi memoria en la meditación, que el Señor le dice a una de las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y verso 5, que quitaré, has perdido tu primer amor, le dice primero, ¿no? Como descripción de la situación que esa iglesia estaba pasando. Has perdido tu primer amor. Y luego advierte el Señor, si no vuelves a tu primer amor y a tus primeras obras, quitaré tu candelero de tu lugar. Eso le dice. Quitaré tu candelero. No le dice al Señor que va a quitar el suyo, sino le dice a la iglesia, quitaré tu candelero. Dejarás de alumbrar, dejarás de brillar, dejarás de incidir, como resultado de perder el primer amor. Entonces empecé a asociar las palabras del apóstol Pablo, o el Señor traía a mi mente esta asociación de las palabras del apóstol Pablo que vamos a compartir en relación a resplandecer, a hacer luz, a destacarse, a sobresalir, aquella advertencia que hace el Señor a su iglesia. Mirá que vas perdiendo brillo, que vas perdiendo impacto, que vas perdiendo influencia, y tiene que ver con el primer amor, dice el Apocalipsis, y yo voy a llegar algunos elementos más para que nuestra vida no se opaque. ¿Cuántas hermanas y hermanos? Porque esa propaganda muestra a Traverso repasando los trofeos. No es cuestión de la limpieza del hogar, no es solo cuestión de las mujeres, sino también de todos. El amén de los hermanos salió más pálido. Voy a los hermanos solo ahora, las mujeres no contesten. La limpieza del hogar no es solo cuestión de hermanas, sino de hermanos también. No convencemos a nadie. Algunas cosas, no vamos a decir que nos vamos a destacar, pero algunas cositas solemos hacer. Aunque yo voy más por el lado de la cocina, Pastor Marcelo, más que la limpieza, mucho no le hago ahí, pero la cocina le hago un poquito más. Todos tenemos en nuestro hogar algún producto para dar brillo. ¿Cuántos tienen algún producto para dar brillo en el hogar? O en los autos también, debe ser el auto más que nada. O los que tienen auto y les gusta mucho el auto y la limpieza del auto, el brillo final, ¿no? Viste que vos lavás tu coche y si no tiene brillo es como que le falta impacto, como que todo el trabajo previo no termina alcanzando. Tenés un mueble hermoso, pero si no está bien lustroso, es como que algo le falta. La esencia es la misma, pero le falta algo. A la vista algo le falta. Bueno, hay cristianos que tienen a Cristo en el corazón, la esencia es la misma. Hay cristianos que se reconocen como cristianos, la esencia es la misma, pero le falta algo, le falta resplandecer, le falta el brillo, se han opacado como cristianos. Entonces fui a las palabras del apóstol Pablo, donde habla de ser luminares en el mundo, de ser resplandecer en el mundo, y se encuentra en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2. Entonces voy a decir por qué nos opacamos a veces los cristianos, por qué dejamos de sobresalir, por qué dejamos de brillar. Y ahí encontramos algunos elementos como respuesta. Por eso puse en el estado como título del sermón,
Evite ser un cristiano opacado. Nada le va a quitar la condición de cristiano, pero no es igual a aquel cristiano que, como dice Pablo, resplandece, es decir, se destaca, sobresale, a un cristiano que simplemente le ha quedado solo la condición de cristiano. Y vamos a la Biblia, Filipenses capítulo 2 y versículo 12. ¿Están todos ahí? Algunos están en el culto y mandan mensaje por el Facebook. Eso antes era prohibido, pastor. ¿No? Era pena capital casi. Y después subo, yo lo miro y esta hermana estaba en el culto. O sea que en vez de la Biblia tira mensajito. Bien pensado hace unos años esto, ¿eh? Le dábamos por lo menos 3 fechas acá. Es más, Maribel ponía un cartel ahí, apague el celular, ¿se acuerdan? Bueno, ya todo eso no va más. Dice así la palabra de Dios, escuche. Por lo tanto, amados míos, como siempre, estoy en el 12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, dice el apóstol Pablo. Los cristianos que se opacan son aquellos cristianos que pierden conciencia de la presencia de Dios y solo obedecen cuando alguien los ve. Solo obedecen si están expuestos a otros cristianos o al pastor. Si te ve el pastor, bueno, ahí sí te damos un montón de años. Pero por ahí también si te ve un hermano, de ese que no se espera de vos de determinadas conductas, estos cristianos que van perdiendo brillo, se van opacando, son aquellos cristianos que obedecen siempre y cuando alguien los esté viendo. Si alguien o nadie los está viendo, entonces para ellos la obediencia no es un tema importante, no es un tema relevante, solo en términos de que nadie nos vea. Han aprendido la justicia de lo que se ve, decía Lutero allá por el siglo XVIII. Solo aquellas cosas que se puedan ver de mí y me puedan dejar en una posición u en otra, de esas me cuido. De las que no me pongan en esa posición, entonces no me cuido. Los cristianos que obedecen solo cuando son vistos son cristianos que paulatinamente irán opacándose. Han perdido la conciencia de la presencia de Dios. Porque por más que yo te mire o no te deje de mirar, por más que el hermanito ese que está en tu barrio te mire o te deje de mirar, hay unos ojos que siempre miran a los cristianos. Están los ojos de Dios sobre la faz de toda la tierra y eso debe alcanzar y bastar en la vida de un cristiano para moverse, manejarse en la vida como corresponde que así sea. Hay ejemplos de obediencia que Dios los ha dejado en la Escritura y yo entiendo que los ha dejado en la Escritura porque precisamente no eran de su pueblo. Ejemplos de obediencia y no precisamente de su pueblo porque su pueblo fue a lo largo de la historia bastante desobediente. Pero va a decirle el Señor a un profeta, Jeremías capítulo 35 para lo que les gusta anotar. Le dice, levántate y ve a la casa de los de Recab. Invítalos al templo, porque se ve que Jeremías vivía en el templo. Llévalos a un cuarto, preséntale una mesa y convídale vino. Y así hizo Jeremías. Fue a la casa de los de Recab, los hijos de Recab, vengan al templo y los lleva a una dependencia del templo y les sirve vino. Cuando ellos tienen el vino delante, dicen, no, nosotros no bebemos vino, porque nuestro padre Recab nos dijo que no bebamos vino. Y desde el día que él nos dijo que no bebamos vino, nosotros no bebemos más vino. Recab había muerto ya. Eran la segunda o tercera generación. Pero la palabra de su padre había sido tan importante para ellos, tan influyente para ellos, que aún segundas o terceras generaciones aún seguían guardando la obediencia al padre que ya no estaba. Entonces, cuando estas personas se van del templo y de ese encuentro con Jeremías, viene palabra de Dios a Jeremías y le dice, ¿has visto la obediencia de estos hombres a su padre Recab, que era padre en la línea genealógica, un padre de carne y hueso? Y le dice, andá y decile a Israel, no he podido hacer esto yo con ustedes. Son más obedientes los de Recab a su padre carnal que ustedes a mí, dice Dios. Los cristianos que se van opacando son los cristianos que ya perdieron la conciencia de la presencia del Señor, como dije,
y solo cultivan una justicia de lo que se ve. Me recuerda también, ¿se acuerda las parábolas de las vírgenes, de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, que todas fueron al encuentro con el Señor, solo 5 estaban preparadas, las otras no. Las otras no. El cristiano, cuando pierde conciencia de la presencia de Dios, empieza a perder brillo, a opacarse. Es el mejor cristiano mientras está con los cristianos, pero es el mejor de los mundanos cuando está con los mundanos. Alguna vez escuché a un dirigente de Boca decir: yo entre los honestos quiero ser el abanderado, pero entre los deshonestos, entre los piratas, quiero tener el parche más grande. Qué filosofía de vida, ¿eh? Yo entre los honestos quiero ser, pero es la misma persona, Ratín lo dijo eso, es la misma persona. Entre los honestos quiero ser el abanderado, pero depende con quién esté, me quiero destacar aún en lo malo. Ese cristiano difícilmente pueda brillar en Cristo si su única justicia será cuando algún hermano, como dice Pablo, aún en mi ausencia fueron más obedientes todavía. No solo por mi presencia, aún en mi ausencia fueron más obedientes todavía. Ocupándose en vuestra salvación con temor y temblor, dice la segunda parte del 12, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Un cristiano que se opaca es un cristiano que descuida su vida espiritual. Ya no solo no tiene conciencia de la presencia del Señor, sino que después no tiene hábitos que hacen a su vida espiritual. Esta iglesia que resplandecía en Filipos era una iglesia que evidentemente se ocupaba de su salvación. Había una consecuencia o una vida consecuente ahora que era redimido. Son esos cristianos que dejan de orar, que dejan de leer, que dejan de congregarse, que dejan de tener hábito de vida cristiana, hábito de espiritualidad. Entonces el resultado va a ser que sus vidas se van a opacar. No hay manera de brillar, resplandecer, destacarnos o sobresalir, que son sinónimos de resplandecer, si tenemos una vida espiritual descuidada. No hay manera. Hemos insistido durante todo el año 2020 que el 2020, la pandemia, la cuarentena como medida de la pandemia, no debía ser razón, ni excusa, pero tampoco razón para que descuidemos nuestra vida espiritual. Hemos insistido de todas las maneras que pudimos para traer palabra de Dios, estar en contacto, que estudien la Biblia. Hicimos el consultorio pastoral, las hermanas trabajando en todos los programas que tuvimos durante el año, la escuela bíblica, porque había una necesidad de seguir cultivando la espiritualidad. De parte nuestra la propuesta, pero de parte de cada cristiano luego, ¿qué hace con su vida espiritual? Aquellos que descuidan su vida espiritual se van a ir opacando, van a ir perdiendo brillo, van a ir perdiendo influencia. No se sabrá, o por lo menos no manifestarán ellos de la plenitud de Dios. El Señor produce en nosotros el querer como el hacer en un corazón que está dispuesto a querer y que está dispuesto a hacer. Lo único que tenemos que poner usted y yo es la disposición del corazón para que Dios lo haga. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no lo va a hacer de prepo. Dios no lo va a hacer a la fuerza. Si bien es Dios quien lo produce en un corazón que está dispuesto a ser tratado por Dios. Todas las intervenciones de Dios han sido en corazones dispuestos a ser intervenidos. Porque aquel joven rico que fue al Señor a seguirlo y Jesús le dijo, tenés que guardar todas las cosas que están en el Antiguo Testamento, que eran los mandamientos y la ley de Moisés. El joven rico dijo, todo esto lo he guardado yo. He vivido fielmente cumpliendo con estos requisitos. Entonces el Señor le dijo, ve y vende todo lo que tiene a los pobres y vení y seguime. Y dice la Biblia que ese joven no estaba dispuesto a los cambios y se fue de su camino y se volvió por su camino y no siguió a Jesús. El Señor produce el querer como el hacer por su buena voluntad en corazones que están dispuestos a que Dios los haga. Si no hay una disposición del corazón, usted verá un montón de cristianos sin brillo. Verá un montón de cristianos que no sobresalen. Verá un montón de cristianos que no se destacan. Verá un montón de cristianos, según mi metáfora para esta mañana, opacos. Aquellos que descuidan su vida espiritual son aquellos que van a ir opacándose. Luego dice el versículo 14, hagan todo sin murmuraciones y contienda. Aquellos que no cuidan la santidad de su boca,
aquellos que usan su boca para dañar y no para bendecir, son aquellos cristianos que van a empezar a opacarse. Va a decir la Escritura en el Proverbio que el poder de la vida y el poder de la muerte están en nuestra boca, en lo que decimos. Va a plantear Santiago, de la misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Está hablando del hablar de los cristianos, porque como también dijo Cristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Aquellos cristianos que van descuidando su hablar, van opacándose. Usted se encuentra con ellos y ya no hay palabra de bendición en sus bocas, porque tampoco lo hay en su corazón. Alguna vez usted, no sé si repasó, pero repase cuál es el contenido de su conversación. Haga este ejercicio después. El contenido de su conversación es, en alguna manera y en alguna medida, el contenido de su espiritualidad. Y de lo que salga de esa conversación, producto de su espiritualidad, es lo que va a recibir el otro, el que lo escucha a usted. Mi pregunta entonces es, ¿cuánta palabra de bendición sale de nuestras bocas? ¿Y cuánta palabra que hace daño? Yo no conozco ningún cristiano que tenga brillo de Dios, con una buena espiritualidad, que cuide su vida espiritual, que se mantenga en comunión con Dios y que a la vez haga daño con su boca. Es incompatible una cosa con la otra. La comunión con el Señor, la lectura de la Biblia, hace que yo tenga una mirada sobre el ser humano que va a evitarme en toda situación que haga daño. Pero un cristiano que se aparta, si usted ha visto un cristianito medio apartadito, ¿ha visto alguna vez? ¿No han visto ningún cristiano apartado? Porque son todos santos esta mañana. No digo que usted ya sea apartado, usted no porque usted es un santo, pero algún cristianito apartado, viste que hablan sin son ni ton, no reparan en nada de lo que dicen, pueden dañar, pueden criticar, pueden murmurar, y hay que tener cuidado porque dice la Escritura, allá en el Salmo 1, alguna vez cuando hablamos de la Cena del Señor lo he explicado, que no hay que sentarse en silla de escarnecedor. Entonces dije yo, ninguno lleva la silla a la casa del otro, excepto esas familias grandes que le dicen, si vienen todos, tráiganse banqueta, ¿viste? Normalmente, ¿qué está diciendo el salmista ahí? Que la casa del escarnecedor es la del otro, donde vos vas y te sentás en la casa del otro, que escarnece, que critica, que murmura. Y dice la Biblia, bienaventurado el que no es el que escarnece o el que no escarnece, sino el que no se sienta tampoco en la silla del que escarnece. Y alguna vez lo he explicado yo, porque uno dice, yo no hablé. Pero prestás el oído, es como si hablaras. Porque ¿cómo habla el otro si vos no prestás el oído? El que murmura, para que tenga efecto su murmuración, tiene que tener a alguien que escuche. Así funciona. Yo no sé cuántas veces ustedes se han levantado o han interrumpido una conversación, porque sería muy aleccionador que venga él y me diga qué mal que está cantando Débora. Yo digo, ¿por qué no hablas con Débora? ¿Cuántas veces más va a venir Eli a decirme lo mismo a mí? Pero a veces compartimos esa conversación, se hace jugosa en la conversación. Pero nos vamos opacando. No son charlas que debiéramos tener los cristianos. En todo caso, si fuese algo de Débora, tendremos que hablar con Débora y si tratar de afinar, Débora, pegarle alguna nota. Y punto. No haríamos escarnio en todo caso de ella. Le diríamos lo que tiene que corregir. Disculpa que te agarro, Débora, pero como estamos de barbijo, nadie se pone colorado y si te pones colorado te das cuenta. ¿Viste? Está fantástico esto. Haced todo sin murmuración y sin peleas. Es incompatible la espiritualidad y el conflicto. Es incompatible la espiritualidad sana y el pleito. Porque en esa espiritualidad sana, como dice la Escritura, vos vas a procurar estar en paz con todos. Eso dice la Escritura. Procuren estar en paz con todos. Pero cuando los cristianos nos vamos contaminando con las conversaciones. Dice la primera carta a los Corintios, para los que les gusta anotar, capítulo 15 y verso 33, no erren, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. De las malas compañías
surgen las malas conversaciones, y de las malas conversaciones los cambios de hábito y de costumbres buenos. Y vos no eras de hablar, y de pronto te encontrás hablando. Vos usabas la sobremesa para bendecir, y de pronto trajiste a Eli, ahora voy a poner al revés, Eli, a la sobremesa tuya, y le pegaste una despellejada, y que de ahí viene el despellejar, del escarnio, del sacarle las carnes sería. Y vos no eras de eso, y un día te encontrás haciendo eso. Y digo para los que se han excusado diciendo, yo no, pero yo no hablo, pastor. No te sientes tampoco en la silla del que habla. ¿Sabés qué lección que sería para alguien que empiece a hablar y le diga, no, mirá, si te va a poner a hablar así, me voy? ¡Wow! ¿Cuántas ganas le pueden quedar en la próxima reunión volver a sacar algún tema de esos? Aquellos que usan su boca para bendecir y no para dañar, son aquellos que tienen brillo. Aquellos que usan su boca para dañar y no para bendecir, son aquellos que se van opacando. Luego dice el 15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, acá donde dice resplandecéis, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los que viven, los que mantienen su santidad en medio de una generación de pecadores, son los que se conservan con brillo. Los que no cargan el lastre que hay de la sociedad, porque no tiene nada que ver con nosotros. Aquellos que pueden mantener su brillo en medio de una sociedad opacada, podríamos decir, según la metáfora que usé. Aquellos que son cristianos, no importa el ámbito en el que está, siempre son cristianos. Pero a veces, cuando cambiamos las compañías y cambiamos las conversaciones, parece que, como decía recién del líder del dirigente de Boca, parece ser que no queremos ser tan cristianos. Y hay un concepto erróneo, porque claro que tenemos que alumbrar en el mundo y tenemos que ser luz del mundo, y que la luz en el templo no tiene razón de ser porque no va a alumbrar al que ya está en la luz. Pero cuando uno va a ese mundo, tiene que ir a brillar, no a compartir sus hábitos, no a compartir sus conversaciones. Como le dijo el Señor a Jeremías, conviértelos a ti, vos no te conviertas a ellos. Un cristiano que se opaca es un cristiano que es santo entre los santos, pero entre los que no son santos es uno más y no se distingue. Y es un cristiano que está opacado. Hay una cena familiar, hay una ronda de cuentos verdes y están los que no son cristianos, pero de pronto le pasa el turno al cristiano y no se destaca. Hay conversaciones que no edifican, pero el cristiano participa como si nada y no se destaca. No es luminar donde está la sociedad oscura, no, es un oscuro más en todo caso. Entonces se ha opacado, ha perdido el brillo, la capacidad de alumbrar, ya no se distingue, ya no se destaca. Es uno más. Los que honran al Señor en un medio donde no se lo está honrando. Honrar al Señor entre nosotros es relativamente fácil. Pero yo creo que cuando más perversa, como dice la Escritura, ¿no? Así la define, una generación maligna y perversa, más fácil debiera ser para el cristiano alumbrar allí. Cuando peor está la sociedad, como solemos decir, más fácil debería ser para nosotros ser luz. Es una sociedad que está cada vez más oscura. Pero dígame si no, cuesta distinguir al cristiano hoy en día. Cuesta distinguir al cristiano hoy en día. Y en todos los órdenes me refiero de la vida, en los trabajos, en la honestidad en el trabajo, en la transparencia en el trabajo, en la vida familiar, cómo somos como vecinos. Yo muchos vecinos no tengo, así que no puedo lucirme mucho como vecino, como pastor, porque no hay mucho acá para ser buen vecino, pero lo poco que podemos ser buen vecino, en todas las áreas del ser. Un cristiano debiera destacarse en medio de una sociedad que se destaca por lo malo. Un cristiano debiera destacarse por lo bueno. A mí me apena los malos testimonios que damos los cristianos. Esta semana se hizo viral un video en una iglesia de Chile. ¿Alguno lo vio? ¿No ven noticia? O esa justo no vieron. Esa estaba buena. Van a interrumpir un culto, están en cuarentena como nosotros, no sé qué no habrán cumplido los hermanos que caen los carabineros. Pero uno que es pastor se tira, ¿se acuerdan cuando se tiró un gendarme para una manifestación? Encarar el auto con el cuerpo, así hizo el pastor, raro, cosa de loco.
Y después vinieron los hermanos y pelearon un poco ahí, esa fue la noticia. Entonces después en un canal de Chile mostraban bien toda la secuencia, cómo el pastor se tiró sobre... Qué vergüenza, decía yo, entre otras vergüenzas que me da algunas cosas que se hacen, ¿no? Pero qué vergüenza. En todo caso salí a hablar, primero cumplí y mostré que cumplí y ahí terminamos. Pero cuando un cristiano no da testimonio de buen cristiano, es un cristiano opaco, opacado. Porque los cristianos hemos sido llamados a dar testimonio de lo que queremos, por lo menos. No somos perfectos y no busque la perfección tampoco en la iglesia, pero ser testimonio de lo que decimos, sí, es algo que todos tenemos que ser. Ustedes y yo, todos tenemos que ser testimonio de lo que promovemos. Como he dicho más de una vez, la iglesia no solo tiene un mensaje, la iglesia debe ser el mensaje que tiene. Si no somos contradictorios, dice el versículo 16, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Los cristianos que se opacan en el 16 son aquellos cristianos que viven según la palabra de Dios, asidos, dice, de la palabra de vida, asidos de toda la palabra de Dios. Los cristianos que se opacan son aquellos que se han ido apartando de la palabra de Dios. Es incompatible una espiritualidad saludable y un desapego a la palabra de Dios. Por otro lado, es la consecuencia de mi apego a la palabra de Dios una vida resplandeciente. Y cabe que nos preguntemos, si usted toma la Biblia cada vez que viene al culto, usted se va a ir opacando. Si cada mañana no toma la Escritura para analizarla, para meditarla, si no tiene cómo, busques esos pan diario o esos devocionales diarios que de alguna manera son una literatura que ayuda a tener un momento de intimidad con la palabra de Dios. Pero nos hemos ido apartando de la palabra de Dios. Ya no gravita en nuestras vidas, ya no gravita en nuestras decisiones. Es más, a veces ni sabemos lo que la Biblia dice, pero en otros casos también, aún sabiendo lo que la palabra de Dios dice, ha quedado la palabra de Dios relegada a un segundo o a un tercer lugar. Y ya es más importante lo que sentimos y lo que nos pasa que lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios dice tal o cual cosa, pero lo que yo siento es lo que yo siento. Y le hemos dado un sentido a lo que yo siento, que usted siente, y ese sentido llega a ser superior en valoración que la propia palabra de Dios. Entonces nos opacamos como cristianos. Es muy difícil brillar como cristianos si la palabra de Dios no está en primer lugar en nuestras vidas. Y yo no me refiero a que sea un amuleto. En algunas casas, en la mía incluso cuando yo era chico, estaba abierta en el Salmo 91, un hermoso salmo, o hay palabras de Dios ahí, promesitas en las mesas ratonas. Yo no me refiero a la Biblia como amuleto. Me refiero a la Biblia como pan de vida, como mapa de ruta, como GPS para la vida, la que es normativa de mis decisiones, la que me ayuda a establecer los objetivos, la que me hace discernir entre lo bueno y lo malo, y por la palabra de Dios tomo lo bueno y desecho lo malo. No digo tener la Biblia como amuleto, no digo llevarle la cartera para que me proteja, cual si fuese la pata de... ¿Cuál es la que protege? De conejo. No. Estoy diciendo que sea la palabra de Dios luz y guía en todos los actos de nuestra vida. Y si la palabra de Dios me dice blanco, es blanco y no lo cuestiono, lo obedezco. El día jueves con los hombres tomé algunos apuntes sobre la importancia de la palabra de Dios y lo determinante que es para nuestra vida cuando vivimos conforme a la palabra. Pero para eso hay que conocer la palabra, hay que meditar la palabra, hay que obedecer la palabra. Si no, perdemos brillo y nos opacamos. Lo segundo que dice ese versículo es que dice, para que yo el día que venga Cristo me gloríe en que no he corrido ni he trabajado en vano. Aquellos cristianos que se opacan son aquellos cristianos que olvidan todo lo que se ha invertido en ellos. Alguna vez le dije a unos hermanos, no destruyan lo que Dios ha hecho. Ahí en la carta de Pablo a los Corintios dice Pablo, aquellos que destruyen la obra de Dios, Dios los va a destruir a ellos. Y estaba hablando de la obra de Dios en los corazones, en la vida de las personas. Y dice así Pablo advirtiendo,
Y yo recuerdo haberle dicho a estos hermanos, no destruyan la obra que Dios ha hecho en ustedes, porque a veces Dios construye, Dios repara, Dios restaura, y nosotros con nuestras decisiones ante Dios y ante su palabra empezamos a destruir lo que Dios ha construido. ¿No le ha pasado a ustedes ver, hermanos? Hoy estoy con las preguntas raras, pero ¿no le ha pasado ver, hermanos, que Dios ha restaurado su vida, ha sanado sus matrimonios, su familia, le ha dado una perspectiva nueva de vida? Algunos se han podido enfocar en el trabajo y después de un tiempo están peor que antes de haber conocido a Dios. ¿Han conocido a alguno así alguna vez? ¿No han conocido a nadie así? ¿Por qué lo conozco yo solo, todo esto? Los cristianos que pierden de vista lo que se ha invertido en ellos son cristianos que se van opacando. Seguramente alguien te llevó al Señor, los que nacimos en el Evangelio de nuestros padres. Seguramente algún maestro de escuela bíblica ha trabajado para que entiendas la palabra. Algún líder de adolescente, de joven. Seguramente le has dado un trabajo bárbaro a ese líder de adolescente o joven, pero de pronto creciste en la fe cristiana y luego encaminaste tu vida, dice el apóstol Pablo, para que yo me gloríe en el día de Cristo y llegue a la conclusión que todo el trabajo invertido en ustedes no haya sido en vano. No sé si alguna vez lo pensaste, pero te invito a pensarlo. Muchas personas Dios usó para que vos crezcas espiritualmente. Primero para que conozcas a Dios y luego crezcas espiritualmente. Y todo ese trabajo no puede quedar en vano. Dice el apóstol Pablo, yo quiero gloriarme cuando venga el día del Señor y vea que todo lo que hemos hecho ha dado fruto. Aquellos cristianos que no aprecian ese trabajo son cristianos que tarde o temprano van a opacarse. Yo todavía recuerdo al maestro de la escuela bíblica, Raúl Presley, no sé cómo será el pronunciamiento porque es un apellido medio raro. Y hace un montón de años, está apartado del Señor ahora. Fíjese lo que son las cosas de la vida. Hace unos 5 años lo vi en Rausch, en la casa de mi hermana. Y no estaba en el Señor, se había apartado, queriendo volver. Pero yo todavía recuerdo su enseñanza, los tiempos compartidos en una iglesia que tenía un patio grande allá, la de Rausch, que en realidad el patio es chico, porque yo fui ahora de grande y el patio es chico, pero cuando yo era chiquito, el patio se veía enorme. Y él estaba y lo habían invitado. Y le di un versículo que hay en la Biblia, hay una de las cartas de Pablo, mira que cumplas con tu ministerio, es cortito el texto, y antes de irme lo escribí en un papel y se lo di. Y le reconocí, no sé cómo habrá influido en él, pero le reconocí que yo tenía 40 y pico en esa época largo, todavía recuerdo esos tiempos. Y otros líderes que he tenido. Y el primer hermano de la Iglesia Azul que me prestó el auto, pues yo usaba el pelo largo, era medio temerario, pastor. Daba un poquito de miedo cuando era chico yo. No apostaba mucho, ¿viste? Y claro, era jovencito y el primero que me prestó el auto era para mí, wow, la confianza que me estaban dando. Mucha gente seguro ha trabajado en vos. Dice Pablo, para que yo el día del Señor me goce en que todo ese trabajo no haya sido en vano. No solo la obra de Dios, no solo el trabajo del Señor, el trabajo de tantos que ponen tiempo, energía, como ahora con nuestros hijos, el pastor Marcelo, Valeria, su equipo, y todos los que ponen tanto, la pastora Majo con el equipo Mujeres, y todos los que ponemos el tiempo, la energía para ver resultados. Dice Pablo, ojalá cuando el Señor venga, ese trabajo no haya sido en vano. Los cristianos que perdemos de vista toda la inversión que se ha hecho en nosotros, somos cristianos que paulatinamente vamos opacándonos. Y por último, el 17 dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes, y asimismo gócense y regocíjense también ustedes conmigo. Los cristianos que no conciben bien el sacrificio por la obra del Señor son cristianos que no sobresalen ni se destacan. El sacrificio, esto es libaciones, ofrendas sobre el sacrificio, y aunque sea derramado en ofrenda sobre el sacrificio y servicio, el apóstol Pablo había entendido bien, por eso que brilló tanto y se destacó, había entendido bien el sacrificio en la obra de Dios, que no es el sacrificio por el pecado, porque eso ya lo hizo Cristo, es mi vocación por la obra del Señor y trabajar arduamente en esa obra. Yo recuerdo que cuando partió a la presencia del Señor, el pastor Reyes, Carlos Reyes, hicimos un servicio acá en el templo.
Y yo había comprado una vela grande, la puse por acá arriba, no recuerdo bien, pero por acá la puse. Para mí la vida de este hombre, entre otros hombres que he conocido, el pastor predicó una mañana acá, se internó un lunes o esa tarde del domingo o el lunes, y al otro lunes partió. Así fue su último andar sobre acá, en esta tierra. Y él predicó esa mañana que cada uno busca lo suyo propio y no lo de Cristo, expresión de Pablo a los filipenses. Y después de haber compartido mucho con él, sobre todo el último tramo de su vida, cuando él pidió estar en esta iglesia y que yo iba a la casa a tomar mate con él, con mortadela. ¿A cuánto le gusta la mortadela Paladini? Ah, son varios de mi club. No hay con qué darle a esa. Y yo le llevaba para que compráramos juntos porque a él le gustaba mucho. Y yo puse la vela acá, en las palabras que tuve para con él. Había alguien que cantó himno, me acuerdo. Y yo dije, una vela para alumbrar tiene que consumirse. Esa es su función en el mundo. Si quiere alumbrar, sabe que va consumiéndose mientras alumbra. Así ha sido la vida de este varón de Dios, dije yo. Se consumió, se gastó alumbrando. Pero imagínate que no quieras alumbrar, o no te quieras consumir, mejor dicho. Nunca va a poder alumbrar. Porque está implícito en el alumbrar el consumirnos, el que nuestra vida se vaya y se vaya en eso. El apóstol Pablo lo había entendido y así lo expresa. Aunque yo sea derramado en ofrenda sobre el sacrificio, me regocijo igual. El apóstol Pablo murió joven y por la vida que llevó tan trajinada se dice que con algunas dificultades en la salud, por el tipo de vida que llegó. Esto se hace por deducción, interpretación por deducción. Luego fue ejecutado, eso lo dice también la historia. Pero él se gozaba en que su vida se había ido, él la había ofrendado por causa del Evangelio y se había consumido, pero había alumbrado, se había destacado, había sobresalido, había resplandecido. Yo no sé cuánto, digo, los que no conciben la fe cristiana así se van opacando. Aquellos que dicen, no, pero es muy sacrificado. Yo la bendigo a ella, que lo haga ella. Son personas que no gravitan. ¿Ha conocido usted una persona que haya hecho de su propia vida la ley del mínimo esfuerzo? ¿Influyen en una sociedad? ¿Viste que no? En ningún ámbito. ¿Ha analizado una persona que permanentemente dice, no, esto es mucho, no? El fiaca, poner el nombre que vos quieras. ¿Viste que no gravita en una sociedad? Pero aquellos que conciben bien el sacrificio, cuando los fines son nobles, son personas que se destacan. A lo mejor las vidas se les va, claro que se les va a ir. A lo mejor se consuman mientras lo hacen. Pero qué maravilloso es poder mirar para atrás y haber vivido ricamente. Hace no muchos días puse un estado, si vos podés cuantificar a cuántas personas ayudaste, a cuántas personas le fuiste de bendición, a cuántos caídos sostuviste o levantaste, entonces podrás evaluar qué tan rico o tan pobre has sido. Porque hay veces que los que viven solo para sí viven una absoluta pobreza, como cristianos y como seres humanos. Y hay veces que vivir para los demás es un desgaste, o por lo menos haciendo algo para los demás. No digo vivir para los demás como expresión total y acabada, ¿no? Pero hacer algo por los demás. Uno sabe que la vida se consume, pero qué bueno que es poder haber alumbrado. No debe haber nada más inútil que una vela que nunca fue usada. Alguno podrá decir, sí, pero está impecable, está intacta. Sí, pero nunca sirvió para alumbrar. Estos topiarios son maravillosos. No dan nada de trabajo. Están siempre igual, no hay que recortarlos, estos son maravillosos. Pero no dan fruto. No dan fruto. ¿Cuántos tienen plantas reales en la casa? Plantas. ¿Les gustan las plantas? ¿Sí? Viste que dan trabajo las plantas. Pero de pronto la flor. ¡Ah! Y Normita le saca fotos, 45 fotos por cuadro. Con 2 plantitas te puedes sacar unas 235.
A veces los cristianos damos trabajo, pero damos fruto. Hay cristianos como el topiario, ¿viste? No da nada de trabajo, tampoco nada de fruto. Tampoco nada de fruto. Cierre sus ojos por un momento. Repase por un momento si su obediencia depende de que alguien lo vea. Porque si es así, perdió conciencia de la presencia del Señor. Repase si su boca se abre para bendecir o para dañar. Porque si se abre para dañar, usted se está opacando. Repase cómo cuida su vida espiritual todos los días. Orar, meditar la Escritura, congregarse, compartir con otros cristianos, bendecirse mutuamente. Porque si no lo está haciendo, su vida se va a opacar o ya se está opacando. Repase si vive por la palabra de Dios o son sus sentimientos, sus intereses los que están primero. Porque si es así, usted será un cristiano opaco. Yo no sé si ha vivido dando o evitando dar. Recuerde que la vela para alumbrar tiene que consumirse. Si está muy intacto, a lo mejor tampoco ha alumbrado mucho. A lo mejor nunca concibió bien el sacrificio, la ofrenda en el servicio, porque sacrificios por el pecado ya los hizo el Señor, eso no hay que hacerlos. Pero a veces servir a Dios, servir al prójimo, implica alguna forma de sacrificio. Postergamos tiempo para la familia, para la recreación, para la diversión. Pero de esa manera podemos gravitar, resplandecer, influir, destacarnos. Por eso decía el apóstol Pablo, yo espero que cuando llegue el tiempo final, toda la inversión que hicimos en ustedes dé fruto. Recordá esta mañana el que te habló de Cristo, te invitó a la iglesia, los que han trabajado, aún con errores seguramente porque perfecto es Dios nada más. Pero invirtieron tiempo en vos, invirtieron energía en vos. Si yo pudiese ver a mis líderes, algunos están, otros no están, les diría, mirá lo que ha hecho Dios, che, con tu trabajo. Acá estamos. Conté la otra vez cuando acompañé al pastor César, con motivo que había partido su hijo. Me reencontré con gente que iba a Rausch cuando éramos chiquitos nosotros, los que fundaron la iglesia de Rausch. Y decía, este hombre me miraba, me tocaba, me abrazaba, un hombre de 80 años. Qué hermoso lo que Dios ha hecho. Tanta gente trabajó en vos. Tantos han puesto su tiempo, su energía, como dije. Te han sostenido, te han levantado, te han ministrado, te han aconsejado, han orado, han llorado. Que todo eso no sea en vano. Que todo eso no sea en vano. Padre bueno, te damos las gracias esta mañana por tu hermosa palabra, porque vas a levantar cristianos brillantes, cristianos resplandecientes, cristianos brillosos, cristianos que se destaquen, que sobresalgan, que alumbren, que impacten, que inspiren. Porque, Señor, ellos van a cuidar su vida de manera que no se opaquen.
Y si, Padre, en este tiempo se han descuidado y se han opacado como cristianos, los que están aquí en el templo, los que están escuchando por la plataforma, puedan volver su corazón a vos en esta mañana. Aquellos que a lo mejor no han incluido el sacrificio, que lo puedan hacer a partir de este tiempo. Claro que como el pastor Carlos Reyes, nos desgastamos mientras lo hacemos. Pero qué va si pudimos influir, si pudimos alumbrar, si pudimos gravitar. Ministra sobre los corazones esta mañana, mientras te adoramos y te exaltamos. Jesús, el centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Oh, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Te pedimos el centro de tu iglesia, sé Jesús. El centro de tu iglesia, sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará